multicéntrico, randomizado, controlado, realizado en el Reino Unido y publicado en la revista Human en el año 2022. La hipótesis de trabajo es una política de congelación electiva de embriones, seguida de una transferencia de embriones congelados. Da como resultado una tasa más alta de bebés nacidos sanos en comparación con la política actual de transferir embriones en fresco. A modo de introducción, sabemos que la infertilidad afecta a una de cada 6 parejas en el Reino Unido. Muchas de estas parejas van a requerir tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad. En el año 2018, en este país, la tasa de nacido vivo por transferencia de embrión Recording in progress. De embriones congelados representaron en el año 2018 un 34% de todos los ciclos de FIV. Bueno, en material y métodos se diseñó un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, de grupos paralelos, no doble ciego, de 2 brazos. En un brazo se realizó la congelación electiva de todos los embriones y la transferencia posterior dentro de los 3 meses de la recuperación de los ovocitos, y en el otro brazo se realizó transferencia de al menos un embrión fresco. Las participantes fueron mujeres que se incluyeron de 18 a 42 años, sometidas al primero, segundo o tercer ciclo de FIV o ICSI. Al comienzo se incluyeron solo las mujeres que eran sometidas al primer ciclo de FIV, pero como el número de participantes era escaso, también se incluyeron a posteriori mujeres sometidas al segundo o tercer ciclo de FIV. Hubo criterios de exclusión, por ejemplo, pacientes que estaban sometidas a donación de gameto, pacientes que se sometían a pruebas de diagnóstico preimplantatorio, cuando hubo una indicación médica de congelación, por ejemplo, riesgo elevado de síndrome de hiperestimulación, o en aquellas pacientes que realizaron el tratamiento para preservación de la fertilidad.
¿Cómo se realizó la aleatorización? Se realizó en el día 3, luego de la recolección de ovocitos, y se incluyeron todas las pacientes que tuvieron al menos 3 embriones de día 3 de buena calidad morfológica. Fueron designadas al azar, uno a uno, y se empleó un algoritmo de minimización probabilística para equilibrar los siguientes factores. De la clínica, la fertilidad, la edad de la mujer, fueron divididas en grupos de menores de 35 años, de 35 a 36, y así hasta los 42 años, tipo de infertilidad primaria o secundaria, duración del tiempo, es decir, tiempo de infertilidad, el método utilizado, FIP, ICSI o una combinación de ambos, y el número de ciclo, primero, segundo o tercer ciclo. En el grupo de la intervención se congelaron todos los embriones, y en el grupo estándar las pacientes se sometieron a una transferencia de un embrión en fresco. Se contactó a las pacientes que fueron designadas al azar para congelar, y la transferencia se realizó dentro de los 3 meses posteriores. Aquí en el gráfico observamos que 1.578 pacientes firmaron el consentimiento para incluirse dentro del estudio, pero 959 quedaron fuera del estudio, la mayoría, alrededor de 476 pacientes, porque no tuvieron 3 embriones de buena calidad en el día 3. Hubo también un número importante de pacientes que no cumplieron el objetivo, es decir, que retiraron el consentimiento, 230, y después hubo otras pacientes que no se pudieron incluir, por ejemplo, riesgo elevado de hiperestimulación ovárica, factor uterino, ciclos cancelados 66 pacientes que se embarazaron previo al tratamiento 24, fallo en la fertilización 9, y 23 pacientes que no tuvieron ovocitos maduros para entrar en el estudio. Entonces, al final se randomizaron solo 619 pacientes, 309 en el grupo 1, que sería congelación electiva de todos los embriones, y 310 en el grupo 2, que serían transferencias de embriones en fresco. En cuanto a la transferencia, la mayoría de los embriones, la mayoría de las pacientes se les realizó la transferencia de un solo embrión en el 80% de las pacientes. Se descongelaron de todos los embriones obtenidos 280 embriones y se transfirieron solo 248. Esto significa que hubo una tasa de sobrevida y de embriones aptos para transferir del 88.6%. A todas las pacientes se les realizó un test de embarazo 2 semanas posteriores a la transferencia, y las pacientes que tuvieron un test de embarazo positivo se realizó una ecografía transvaginal entre la semana 6 y la semana 8 para corroborar un saco gestacional intrauterino con un embrión con latidos cardíacos, que eso se denominó embarazo clínico. Se evaluaron tanto resultados primarios como resultados secundarios. El resultado primario principal fue un recién nacido sano a término entre la semana 37 y 42, y con un peso apropiado para la edad gestacional, es decir, dentro del percentilo 10 y 90 para esa población. Pero también se evaluaron resultados secundarios como tasa de síndrome de hiperestimulación ovárica, tasa de nacidos vivos, tasa de embarazo clínico, complicaciones de embarazo y parto, por ejemplo, trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo, diabetes gestacional, hemorragia anteparto, tasas de aborto. Se evaluó el modo de parto, parto vaginal, parto instrumental o cesárea, peso al nacer adecuado para la edad gestacional, bajo o grande, las tasas de anomalías congénitas y la rentabilidad, es decir, que también se evaluó el costo por recién nacido sano. Dentro de los resultados, todos los resultados evaluados, en todos los resultados evaluados no se observaron diferencias significativas. La tasa de recién nacido vivo fue del 20.3%, donde nacieron 62 de 307 del grupo 1, es decir, de congelación electiva, y 24.4%, 75 nacimientos de 309 pacientes en el grupo 2 de transferencia en fresco.
En el grupo 1, la tasa de recién nacidos fue similar en el grupo que cumplió la intervención y las que no cumplieron la intervención, con una tasa de recién nacido vivo del 21 al 20%, es decir, las que abandonaron la consigna de congelar todos los embriones. Sí vimos que el riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica fue mayor en el grupo de transferencia en fresco, fue del 3.6%, 11 pacientes de 307 presentaron hiperestimulación ovárica en el grupo 1 y 8.1%, 25 pacientes de 309 en el grupo 2. Pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Esto se debió principalmente porque la aleatorización se realizó el día 3, luego de la recuperación de ovocitos, donde la descarga generalmente se hizo con la gonadotrofina coriónica. El riesgo de aborto espontáneo fue similar para ambos grupos. El riesgo de diabetes gestacional igual fue similar, 4.7 para el grupo 1 de congelación electiva y 3.9% en el grupo de transferencias en fresco. No hubo diferencias significativas en cuanto al riesgo de hemorragia anteparto en los dos grupos, 13% para embriones congelados versus 11% para los embriones transferidos en fresco. Nacieron un total de 196 bebés, 89 en el grupo 1 y 107 en el grupo vaginal, 32% en el grupo 1 de congelación electiva de todos los embriones versus 36% en el grupo de transferencia en fresco, un parto instrumental 23% en el grupo 1 y 28% en el grupo 2, y cesárea 43% en el grupo 1 y 35% en el grupo 2. Todas estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Tampoco se observaron diferencias significativas en el riesgo de bajo peso al nacer, 19% versus 13%, alto peso al nacer, 11% en el grupo de congelación electiva versus 9% en el grupo de transferencia en fresco, pequeña para la edad gestacional, 10% versus 11%, o grande para la edad gestacional, 10% versus 9.4%. Tampoco se observaron diferencias en el porcentaje de anomalías congénitas, 5 versus 4%. Se observó una sola muerte neonatal en el grupo 1 y 0 en el grupo 2. ¿Cómo se realizó la evaluación de los costos? Se evaluaron los costos desde el momento de la aleatorización hasta el parto, es decir, desde el día 3 de la recolección de los ovocitos hasta el momento del parto. Se evaluaron los costos posteriores a la FIT, como congelación de embriones, descongelación, preparación de endometrio, ecografías transvaginales en la preparación de endometrio para las transferencias de los embriones congelados y las visitas adicionales al médico. Estos datos sobre el uso de los recursos fueron evaluados desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. Y se vio que los costos de tratamiento relacionados con la FIT posteriores a la aleatorización fueron mayores en el grupo 1 que en el grupo 2. Los costos se evaluaron en libras esterlinas y para el grupo 1 hubo un costo de 1.538 libras esterlinas versus 1.216 libras esterlinas. Sabemos que los costos por el síndrome de hiperestimulación ovárica fueron mayores en el grupo 2, principalmente porque hubo una mayor incidencia, un 8.1% en el grupo de transferencias en fresco versus 3.6% en el grupo de embriones congelados. Entonces, evaluando los costos, el costo medio fue mayor en el grupo 1, pero las tasas de recién nacidos fueron menores en el grupo de congelación electiva, pero no fueron estadísticamente significativos. Es importante destacar que para lograr un poder estadístico del 90%, se requirió que 1.086 mujeres mostraran una diferencia de riesgo absoluto del 8% o más. Este trabajo no pudo alcanzar ese número de participantes, sino que fue mucho menor.
Entonces, en la discusión observamos que los resultados de este estudio mostraron que una política de congelación electiva de todos los embriones, seguido de una descongelación y transferencia embrionaria, no aumentaron las posibilidades de tener un bebé nacido sano luego de la primera transferencia de embriones. No se observaron diferencias significativas en la tasa de recién nacido vivo, embarazo clínico y las tasas de abortos espontáneos. Hubo una alta tasa de incumplimiento en el grupo 1. Dentro del grupo 1, 230 pacientes retiraron el consentimiento informado y pasaron a transferencias en fresco. Esto nos hace pensar que las pacientes prefieren las transferencias en fresco a transferencias diferidas. Este estudio, a pesar de que no alcanzó la proporción que necesitaba para tener un alto impacto para evaluar si cambiamos o no la metodología de transferencia en fresco a transferencias de embriones congelados, es un estudio que representa el más grande realizado fuera de Asia. La diferencia de costos, que son mayores para los costos de congelación electiva, solo son válidas para el Reino Unido, sabiendo que en este país aproximadamente el 70% de los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad son costeados por los pacientes y solo un 30% por la salud pública. La caída significativa del número de participantes se debió principalmente a la falta de 3 embriones de buena calidad el día 3. Entonces esos pacientes se excluyeron y fueron 476. Cuando se diseñó el estudio, la transferencia al comienzo se realizaba en el día 3, pero luego se cambió al día 5, entonces esto permitió a los participantes de la rama 1 del grupo 1 poder decidir transferir en fresco el día 5. Este ensayo proporciona una evidencia oportuna, aunque limitada por el tamaño de la muestra, para que todos los profesionales reevalúen el enfoque de congelación electiva, salvo en caso de indicaciones médicas. Dijimos que para que la congelación electiva sea aceptada como una estrategia predeterminada para ofrecerla a todas las pacientes, debe demostrar rentabilidad clínica y costo, ya que implica un retraso en el embarazo, actividad clínica adicional, visitas médicas adicionales. Y un claro consenso ante el estudio de que la política de congelación electiva solo debería utilizarse si se mejora la tasa absoluta de bebé nacido sano al menos en un 8%. Como conclusiones de este estudio, los resultados de este estudio no respaldan un cambio en la política universal de congelación de todos los embriones por motivos de rentabilidad clínica o de costo-efectividad. Los resultados fueron limitados por no alcanzar el tamaño completo de la muestra, que eran 1086 pacientes, y por el alto grado de incumplimiento de los pacientes. Muchas gracias. Muy buena exposición, Julieta. Muchísimas gracias por participar y por compartir este trabajo. Súper interesante y creo que bastante discutido puede ser el tema porque, digamos, hay grupos que adhieren a la transferencia en fresco versus la congelada, pero también hay que tener en cuenta, y le digo a los alumnos, no a los expertos aquí presentes, que tienen que sacar de su cabeza aquellos pacientes que van a ser sometidos o a una estereoscopía previa a la transferencia o van a hacer un estudio genético preimplantacional. O sea, sepan que esos han sido corridos de lado y eso disminuye el N poblacional del estudio. Efraín, Claudio, ¿algún comentario mientras los alumnos preparan sus preguntas? Tienen preguntas, hay unas manos levantadas por ahí, Miguel. Ahora veo. Chan, chan. A ver. ¿Dónde están? Está la doctora Sarela. Ah, sí, Sarela. Adelante, por favor, perdón. Buenas noches con todos. Agradecer al doctor Ruhlmann, de verdad su charla ha sido enriquecedora y bastante completa. Me han quedado algunas dudas que tenía previamente y quería saber en cuanto a la dosis máxima que
utiliza en el ciclo de estimulación asistido con estrógeno, con estradiol, hasta cuánto llega a 8, he visto estudios hasta 8 miligramos, pero clínica o en cuanto a experiencia que he podido ver en unos centros, he visto que utilizan eso como un criterio para la transferencia, en cuanto a nanogramos, pero sé que normalmente 13 es un valor de corte, y también si es que estamos pensando por ahí que durante